Ay, pues bienvenidas otra vez a nuestro cuarto capítulo ya de Manos por Sonrisas, así se llama el podcast. Manos por Sonrisas es una marca de beneficencia. Entonces, pues bueno, básicamente queremos que la gente escuche este podcast para que se pueda ayudar, para poder ayudar a mucha gente. Y bueno, qué mejor que tener a Elisa Campos, que es abogada, penalista, ¿verdad? Penalista, del sí. área penal. Entonces, bueno, se va a poner bien interesante, siento yo, esta plática. Sí. Gracias. Bienvenida. Pues cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué haces? Gracias, Marce. La verdad que estoy muy emocionada. Es una experiencia, yo creo que pues muy interesante y sobre todo que podamos llegar como a estas plataformas de visibilizar muchos temas que pues a veces ignoramos, ¿no? Yo soy, como ya lo comentaste, soy abogada y actualmente me especializo en materia penal. Esto quiere decir que yo veo asuntos a través de litigio. Tengo ese contacto directo con víctimas indirectas o directas en distintas áreas y por distintos delitos. Pueden ser, por ejemplo, víctimas de violencia familiar, algún tipo de abuso sexual, físico, psicológico, víctimas también de delitos como acoso. He visto también asuntos de pornografía infantil, que ya son asuntos un poquito ya mucho más delicados porque involucran un tema con menores. Y bueno, más allá de esa parte de atender y tener como esa atención directa con las víctimas, también represento a personas que tienen una carpeta de investigación en su contra, aquellas personas que también han sido denunciadas por algún delito, un delito patrimonial, por ejemplo, o también un delito de algún tipo de violencia familiar. Y pues bueno, es básicamente a lo que me dedico, me especializo en esa área, aunque soy también conocedora de otras áreas de litigio, áreas como por ejemplo más patrimoniales, pero ahorita mi fuerte es el derecho penal. El derecho penal, sí. Qué fuerte. Que a Fer le encanta este tema, justo estábamos hablando de eso antes de empezar. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, ahorita escuchando. Sí, no, bueno, medio. Pero escuchando. Sí, me encantaría saber cómo llegas tú a interesarte en estos temas, ¿no? Porque, pues, estudiando Derecho, pues hay una rama inmensa de cosas que te puedes dedicar. Pero, ¿cómo llegas tú como que a esta área específica? Fíjate que esa es una historia que a mí me gusta mucho contar, porque en la materia como tal, litigando. Hagan de cuenta que en el derecho puedes, por ejemplo, ser un abogado litigante. Por litigante pues se entiende como en las películas, que llevas algún juicio, que representas a una persona, ya sea que litigues en contra de una persona moral o una persona física. Y también hay abogados que más allá del litigio se dedican a un área corporativa, por ejemplo, abogados que se dedican a temas de empresa, ¿no? Que hay muchísimos también y que es una labor también increíble. Entonces yo estuve alrededor de 5 años enfocada en litigio, pero en este tipo de litigio más de juicios civiles, mercantiles, y es un área, la verdad, espectacular, o sea, me gusta mucho, pero yo sentía como que no, o sea, yo en muchos momentos de mi vida, como que profesional o también de estudiante, sentía que me faltaba algo. Decía, de hecho me llegué a cuestionar si haber estudiado Derecho había sido como la mejor decisión. Me lo cuestioné. Y se me pone la piel chinita cuando le digo, pero de verdad me lo cuestioné. Y hubo un día, no les miento, iba por la Diana manejando a mi casa y estaba escuchando un podcast que me fascinó y que te daba como una reflexión de cuando veas en los demás que han encontrado, por ejemplo, en este caso, la profesión indicada o que estén siguiendo su sueño indicado, más allá de sentir como envidia o rencor o celos, como transforma esa emoción y confía en que tú vas a encontrar también eso para ti, ¿no? Y en ese momento para mí tuvo impacto porque muchas amigas mías ya estaban tal vez en un tema empresarial y yo las veía ya súper decididas de esto es lo que quiero. Y yo todavía me sentía y decía, es que me va bien en el litigio tal vez mercantil, civil, pero no me apasiona, o sea, no siento que estoy aportando algo a las personas, ¿me explico? Y cuando escuché eso fue como que dije, pues confié realmente y se empezaron a presentar muchas oportunidades en mi vida, que fue cuando iniciamos en pandemia. Y bueno, entré a un tema ya de un tema nacional de juicios orales. Ahí fue cuando conozco especial esta materia y me enfoco de lleno y dije, este es lo mío. O sea, porque implica mucho tema como de oralidad y a mí me encanta el tema de la oralidad y también implica mucho este tema de estar cerca de la gente, ¿no? Socializar con la gente, escuchar el problema de la gente y ver cómo lo voy a resolver. Entonces, pues sentí como esa pasión y dije, pues esto es lo mío. Entonces, esa es como que mi historia resumida de cómo emigré de un litigio tal vez más empresarial a tener ese contacto con la gente directo.
Wow. Literal es defender, ¿no? Lo que haces. Sí, o sea, realmente en litigio penal lo que nosotros vemos es representas a víctimas como asesor jurídico, esa es la figura que maneja el Código Nacional, y cuando pues representas a una persona imputada o acusada, eres abogado defensor. Entonces realmente si defiendes estas partes, tanto el derecho de la víctima o también pues el derecho del acusado a tener una buena representación. Y esto es un tema, es todo un tema porque pues los abogados de alguna manera, yo me lo he cuestionado mucho a lo largo de mi carrera y del ejercicio que he tenido, y ustedes por ejemplo que son psicólogas, me deben de entender, de repente llegamos mucho como a cuestionarnos si nosotros necesitamos también como un apoyo emocional o terapia. Siento que el tema de terapia, ustedes lo deben de saber, está como muy estigmatizado, hay muchos sesgos alrededor de la terapia, no sé, pero realmente los abogados considero que sí necesitamos darnos ese espacio también de cuidar nuestra salud mental, es necesario. Justo eso te iba a preguntar. Ahorita que escuché que decías de que es estar socializando como súper cerca con la gente, escuchando sus historias. Y el hecho de escuchar esas historias también te deja una carga bien fuerte porque no son tal vez las historias bonitas que quisieras escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces tú o de qué forma crees que te ha impactado a ti esta parte? Mira, definitivamente sí, como les dije ahorita, tienes ese contacto directo, ¿no? Tienes el contacto directo con aquellas personas que tienen la posibilidad de, me encuentro en un problema, llámese abuso de cualquier tipo, por ejemplo, recurro a un abogado. Entonces digamos que esas personas que tienen ese privilegio de contactar a un abogado particular de primer momento, pues el abogado es como el primer puente. Entonces llega la víctima, imagínate, me ha tocado escuchar historias muy fuertes y los casos más fuertes pues que hasta este momento me han tal vez movido algo como tú dices, obviamente son casos para mí, en donde involucra menores de edad y aunque no son menores de edad, temas de abusos o cualquier tipo de violencia. Obviamente vemos en esta área pues muchísimos temas de violaciones sexuales, acoso sexual, tema de menores, un tema de corrupción de menores, pornografía infantil. Entonces, pues sí, cuando llega la historia, cuando llega en este caso la víctima indirecta, por ejemplo, que se le llama parte ofendida, la mamá del menor víctima del delito, o que tú escuches al menor y que el menor te platique lo que sucedió, pues te genera un impacto, porque al final sé que, y los abogados tienen esta ideología o esta creencia de, es que eres abogado, tienes que ser frío. Sí. No, y que tú tienes que tener la razón, ¿no? También. Tienes que ser frío, y a veces tener la razón. Y yo me pregunto, es que antes de ser abogada, soy mujer y soy ser humano. Soy persona. Entonces creo que es imposible como ser totalmente frío, no puedes ser apático. Al menos yo no puedo ser apática. Sí, hay un trabajo, obviamente, porque si la víctima llega conmigo y me platica, me sucedió esto, pues no me voy a poner a llorar con la víctima en ese momento, porque la víctima lo que necesita en ese momento, la familia de ella, es sentir como esta fortaleza y esta protección de eso es lo que vamos a hacer y esto se tiene que seguir por esta línea, ¿no? Entonces, obviamente el abogado tiene que trabajar en eso, pero pues eres ser humano, entonces sí genera un impacto en ti escuchar estas historias. Yo definitivamente sí he estado en terapia, o sea, sí es algo que yo he decidido trabajar en mí, porque también me ayuda mucho a plantearme mis límites. Probablemente una de las cosas que yo trabajo en terapia en cuanto a mi labor que realizo, no es tanto un tema de, oye, es que me afectó este caso y me he dejado de pensar en él y me movió mucho, no. Yo lo traslado más a un tema de límites, porque yo la verdad me considero muy workaholic. O sea, me apasiona tanto mi trabajo que a veces digo, no tengo límites. Y siento que en todas las áreas de mi vida pongo límites, pero en el trabajo me cuesta mucho, me cuesta mucho. Y el trabajo de un abogado, sea penalista o litigante en otras áreas, pues es vivir bajo presión, porque hay algo en el derecho que se llaman términos, por ejemplo. Y tienes 3 días para contestar esto, y tienes tantos días para desahogar esta vista. Entonces el abogado vive en una constante presión para estar cumpliendo con esto que tienes que realizar. O por ejemplo que te pongan una audiencia de un día a otro y la tienes que atender. Entonces pues hay mucha presión, y definitivamente es algo que a mí me ha ayudado mucho trabajar en terapia y también mis límites. Wow, porque también, ¿sabes qué estaba pensando? O sea, mientras lo platicabas, lo comparaba un poquito con nosotros, lo del tema de los casos y de recibir como gente y saber tu historia y todo esto.
creo que es algo que nosotros también tuvimos que trabajar, pero igual y como te lo enseñan en la escuela, o sea, como que en la escuela sí te dicen, a ver, sí, tú eres el psicólogo, tú eres el que tienes que, igual no ser frío ni nada, digo, ser empático y todo, y hasta es una herramienta que te enseñan el tema de la empatía, pero pues, por ejemplo, estaba pensando que cuando yo empecé a consultar, la verdad sí había casos que me llegaban mucho, que casi creo que así, de que no, sin parpadear, sí, porque la lagrimita aquí, sí, ¿no? Entonces, sí es algo que obviamente con el tiempo pues vas aprendiendo y vas diciendo el límite de esto no es mío, es suyo, el paciente es el que está viviendo tristemente esta situación y pues, ¿sabes? Porque si no, no lo puedo ayudar. Si me pongo a llorar yo con el paciente, ahí se acaba todo. ¿Sí me explico? Entonces, sí, entonces creo que algo similar pasa acá por lo que estoy escuchando, o sea, como que si te llegas a enganchar en el caso, pues igual hasta puedes perder objetividad, ¿no? Exacto. Y se vuelve todo como muy, pues sí, subjetivo. Ajá. Sí, definitivamente, sí puedes perder esa objetividad. Sí. Ayer, por ejemplo, a manera de ejemplo con lo que estamos mencionando, ayer tuve un juicio de 7-8 horas. Y es un juicio, por ejemplo, sí. Wow. Obviamente nos dieron una hora de receso, ¿no? En esas 8 horas, pero bueno, de igual manera. O sea, una hora de receso en 8 horas. En las 8 horas. Tu juicio fue de 7 horas, digamos. Sí, digamos que sí. Porque estuvimos desde las 8 de la mañana, ¿no? Sí. Obviamente, antes de llegar ahí, pues hay un trabajo previo. Un trabajo previo de preparación de testigos, de platicar otra vez con... En este caso, soy abogada defensora de la persona que está acusada. Y es una persona que está privada de su libertad injustamente. O sea, obviamente yo para decir esto, pues antes de eso hago toda una investigación, recabo mis pruebas y es un caso de injusticia como muchos que vivimos en México, ¿no? Tiene fundamentos, digamos. Sí, hay fundamentos para decirlo. Entonces fue de 7 horas y terminando la audiencia de juicio nos fue muy bien, nos dieron nueva fecha para continuar porque no hemos terminado, ya llevamos 3 audiencias de juicio de más o menos 7 horas cada una. Okay. Y al terminar la audiencia estaba yo guardando mis cosas, estaba otro abogado con el que trabajo y se levanta el acusado. Y el acusado le dice al otro abogado, oye, pues tengo ya 1 año y medio aquí, no, obviamente pues sabes que no he salido, y mi hijo cumple años hoy, cumple 14 años. Y yo estaba aquí guardando mis cosas, ¿sabes? Y yo como que mentalizándome que fue una muy buena audiencia, muy buen trabajo, y empecé a escuchar. Y le dice el señor al abogado... no sé a qué hora ahorita llega al penal, porque pues como los trasladan a la sala y nosotros estuvimos en la sala, y el señor le dice al abogado, por favor, llegando a la oficina, pues háblale a mi esposa y pues dile que me felicita a mi hijo. Y el abogado se levanta, saca el celular y lo empieza a videograbar. Y le dice, dile algo a tu hijo. Obviamente eso, hay muchos custodios que no te lo van a permitir, los policías que lo están cuidando, el elemento de fuerza civil. Y yo no quise voltear. Porque mi parte humana, como ahorita lo mencionamos, sí. O sea, es una persona que yo he visto durante 1 año y medio, es un asunto que yo he trabajado y el hecho ya estar en ese juicio y poder exponer todo lo que has trabajado y decirle a la juez, mira, no fue él, o sea, realmente él no viola a nadie, eso es un hecho que se inventó. Yo no quise voltear porque conozco esta parte mía, yo seguí guardando mis cosas, pero pude escuchar. Entonces el señor se levanta y le dice al abogado, al teléfono, hijo, feliz cumpleaños, felices 14 años, pues, te amo mucho, me gustaría estar ahí contigo, pero te prometo que esto pronto va a terminar. Así, cuando dijo, esto pronto va a terminar, y le digo, eso me pone la piel chinita, y le dijo, esto pronto va a terminar, y cuando salga de aquí, te voy a comprar tu acordeón que me dijiste que quieres, y te mando un abrazo, y te amo, y échale ganas, y somos muy fuertes. Y cuando escuché eso, no les miento, salí como muy reflexiva, porque dije... por esto hago lo que hago, ¿sabes? O sea, ese tipo de... En ese momento se me olvidó que tenía 7 horas ahí, que no había comido, que estaba desvelada, que tenía un chorro de emociones de ya quiero que termine de alguna manera, que tenía cólico también, o sea, porque es mujer, o sea, ¿cómo lo evito? No perdonan. Sí, no perdona, pero al escuchar eso dije, por eso hago lo que hago, ¿sabes? Y eso a mí me llenó porque el día de mañana, si obtenemos una absolutoria, ver a ese señor llegar con su familia y estar con sus hijos, para mí es como la mejor recompensa, ¿me explico? Claro. Entonces, pues tenemos emociones, realmente sí es algo que sentimos, los asuntos sí los disfrutamos. Obviamente también hay abogados que, bueno, tal vez no son tan apasionados, que pues no le dan tanto seguimiento a los asuntos, pero desde mi trinchera pues sí les puedo compartir un poquito de lo que vivimos día a día. Y como dices tú, yo creo que ya con el tiempo, cuando ves que no te apasiona tanto, pues igual hasta cambias de materia, ¿no? De que, a ver, esto no es lo mío.
Y creo que son muy afortunadas las personas que pueden caer con abogados que realmente les apasiona. Bueno, con cualquier profesionista de cualquier área que realmente les apasiona lo que hagan. Porque también ahí va mucho de qué tantas ganas tú le vas a poner a lo que haces, a los casos. Y porque al final pues son vidas, ¿no? O sea, también como en psicología, creo que pues en derecho también súper ligado de si es que tengo vidas en mis manos, ¿no? Exactamente. Eso es bien impactante. Eso está bien fregón, eso que estás diciendo, o sea, porque sí es cierto, cuando yo superviso casos aquí en la asociación, pues se nota, ¿no? Se nota quién está como que, quién tiene el pensamiento crítico y quién tiene el ojo clínico y ahí está y quiere y qué leo y qué hago para saber más. Y siento que es lo que están diciendo ustedes dos, o sea, como que si te apasiona, pues lo vas a hacer bien, eso, wow. La neta, qué fregón lo que haces. Qué padre. Muchas gracias. Y saben también que ahorita lo que comenta Fer me resuena mucho porque en el tema, por ejemplo, del derecho, pues no nada más estamos los abogados. O sea, los abogados obviamente tenemos una participación muy activa cuando representas a víctima o acusado, pero también hay otros intervinientes en el proceso, que en este caso son los servidores públicos. Okay. Entonces, sí o sí, siempre te enfrentas, y por enfrentar no me refiero a que hay un conflicto, sino a que debe haber una coadyuvancia, o sea, como un trabajo en equipo si estás con la víctima, porque está el servidor público, que en este caso es quien la representa, un agente del Ministerio Público, ¿no? Y si eres defensa, pues bueno, de igual manera, se supone que el Ministerio Público tiene que ser objetivo, no debe estar al inicio de la investigación con ninguna de las partes, él solamente se aboca como que a investigar los hechos y ver, pues, si hay pruebas de esta parte o de esta parte, ¿no? Y es un tema muy lamentable, o sea, yo me he enfrentado con este tema y yo creo que ustedes como psicólogas también lo saben mucho, el tema también de la atención o el primer contacto que tienen los servidores públicos con las víctimas, porque hace un momento mencionaba que cuando la víctima o parte ofendida tiene este privilegio, esta fortuna de acudir a un abogado, pues bueno, el primer contacto sería el abogado, ¿no? Claro. Pero cuando las víctimas, que es un gran porcentaje en nuestro país, o sea, personas que tal vez no tienen el recurso económico para pagar un abogado particular, claro, pues el primer contacto en este caso sería un servidor público, o sea, un agente del Ministerio Público, y se le asigna también un asesor como de oficio, ¿no? Y es lamentable, o sea, a veces es lamentable ver a muchas víctimas que no reciben o que no obtienen como este trato que deben de recibir por parte de muchos servidores. Hay unos muy buenos, no quiero generalizar para nada. Hay servidores públicos muy comprometidos, he conocido fiscales, hombres y mujeres muy comprometidos con su trabajo, pero también no podemos negar que en el sistema de justicia atravesamos pues un gran problema, que es la excesiva carga de trabajo. Sí. Y no justifico, hay demasiado trabajo, o sea, imagínate cuántas denuncias hay, cuántas víctimas hay, es una carga inmensa. Entonces sí, también yo creo que se debería implementar, o considero muy importante que también estos servidores públicos pues trabajen como en esta salud mental en ellos, porque son los que también todo el tiempo están escuchando a la víctima y son los que deben de emplear estas técnicas para lograr una no revictimización, para que la víctima en esa entrevista, cuando platique lo que le sucedió, pues esté en un ambiente seguro, en un ambiente cómodo, y que se evite esta revictimización. O sea, ustedes no sé qué opinen de ese tema. Yo creo que es un tema muy relevante. Es que fíjate que, o sea, lo que estaba pensando es que se puede incluso hasta optimizar, y te voy a explicar por qué, porque pasa mucho también en la parte de la psicología. Optimizar el trabajo también viene desde la buena salud integral. O sea, si yo tengo buena salud integral, entonces yo llego a mi trabajo, saco la chamba y me voy. Pero si estoy peleada con no sé quién y no lo sé cómo gestionar, llego y voy a estar pensando todo el tiempo en esto, ni voy a escuchar a la víctima, ¿así me explico? O al paciente, o sea, ni siquiera lo estoy haciendo bien porque yo no estoy bien. Entonces, creo que para optimizar el trabajo sí es necesario tener una buena salud integral. Y eso implica la parte psicológica, que es lo que estás diciendo tú con los funcionarios públicos. Súper importante, porque al final, como dice Elisa, pues son seres humanos también ellos. Entonces, oye, pues un ser humano, si está todo el tiempo escuchando pues las historias más tristes con las que te puedas encontrar, en algún punto va a colapsar, ¿no? Y como dices, la carga de trabajo, aparte, creo que si escuchar una historia de esas tan fuertes, tan desgarradoras al día, te quiebra. No me imagino que tengas que escucharte 50 al día, ¿verdad? Porque es la demanda que llega.
Sí, llegas a tu casa y Sí, ¿cómo sí. es? O sea, Claro. Pero, ¿sabes también ahorita que lo que comenta Fer? Que no sé, ustedes como psicólogas también que puedan opinar al respecto. Tú mencionas, por ejemplo, colapsas, ¿no? O sea, tú como servidor escuchas tantas historias y tal vez tú como psicóloga puedes tener como esa percepción. Yo diría, sí, hay muchos que evidentemente sienten como este desgaste emocional porque esa energía realmente estás recibiendo todo el tiempo, escuchas, transcribes. sí, 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 claro. Pero también algo muy lamentable que yo veo es que llegamos a normalizar también Sí. mucho estas historias. Sí, Claro. Y eso también para mí es muy impactante porque pues llega un momento en el que el servidor público ya de tanto que escucha, pues este asunto de violación es igual que el que sigue, ¿no? Y paso en la víctima y transcribo y hago las preguntas como creo que tienen que ser y tengo tal vez a la víctima en un lugar que no es el adecuado. Y pues no, o sea, realmente se llegan a normalizar muchas veces también las historias de las víctimas y es algo que yo también creo que no debería suceder. o tú misma dices, ay, no, hombre, el caso de ayer estaba peor. ¿Sí me explico? O, como que, pero pues no, es una persona y es distinto. Cada caso es diferente y hay que verlo como tal. ¿no? Claro. Claro. Y al final sí siento que igual, como tú dices, se acostumbran tanto que, o sea, no es como que el mismo impacto la primera vez que tú escuches un caso como fuerte a que si lo escuchas pues 30 veces al día y es como que, ay, pues, no, o sea, igual como que esta empatía lamentablemente va disminuyendo y esto puede hacer que eventualmente caigas en la revictimización, ¿no? Sí, definitivamente. Aunque todos los casos son diferentes. O sea, realmente puedes tener un caso de un, no sé, un equiparable a una violación, pero todas las historias son distintas. Porque pues la víctima siempre va a ser diferente, porque la manera en la que el hecho se da siempre va a ser diferente. Ahora también viene la parte de quién comete el delito, ¿no? O sea, quién es el presunto culpable, a quién se le atribuye esta probabilidad de que realizó esta conducta. Y vemos que muchas veces son personas que son familiares de las víctimas. Entonces, eso también va variando mucho porque tal vez no es lo mismo, sigue siendo muy grave, no lo demerito para nada, pero por ejemplo, escuchar una historia de un abuso de una persona, bueno, que tal vez no conocías, a una persona que tú dices, oye, es que es mi papá o es mi abuelo. Entonces, todos los casos son igual de importantes, pero sí siempre cambian mucho las circunstancias. Pero sí llegamos como a ver esta normalización en muchos abogados también, o sea, yo creo que también es algo que no nada más ocurre en servidores públicos, yo creo que también es algo que se puede dar desde esta trinchera, o sea, desde la abogacía, y definitivamente es algo que pues deberíamos como de erradicar. Sí, completamente. Que fue, o sea, híjole, me fui, pero me la bañé, o sea, no sé, los casos que yo veo como más difíciles son esos, en donde la misma familia son los que abusan, ¿no? Claro. O sea, sexualmente, Sí. verbalmente incluso. Sí, Incluso legalmente tiene también, es como que el delito con el agravante, ¿no? Como Sí. tiene un peso diferente. Sí, también se agrava, o sea, hay muchas cuestiones, por ejemplo, que considerar si es una persona de tu familia, si es una persona que tal vez no era de sangre, pero que tenía este vínculo afectivo contigo, este vínculo de confianza, no sé, que era la pareja de la mamá, que era una persona con la que vivías, todo eso, todas esas son agravantes que se van dando en el asunto. Sí, y luego, bueno, y aquí, digo, en la asociación también recibimos muchos casos y de repente es como, híjole, ¿qué se hace? Ok, en la mente de la persona sí pueden trabajar, pero luego, ¿qué se hace? Siento que lo que decías del sistema también tiene mucho que ver. Yo me fui o sea, el tema de la ignorancia de la negligencia por ignorancia, ¿no? O sea, la vez pasada, ¿hace qué fue la inauguración? Hace la semana pasada. Sí, hace como 15 Y hablaba, días. sí, 15 días. Y hablaba justo de eso, pero en la psicología o en la salud, ¿no? O sea, como que hay gente que pues llega al sistema de salud de nuestro país y es diagnosticado con X enfermedad, lo ya con nosotros y es como, híjole, no tiene ningún indicador de esa enfermedad, ¿sí me explico? Sí. Pues sí, pero pues la persona quizás estaba pensando en otra cosa en ese momento, lo vio, lo hizo, ¿sí me explico? Pero es lo que dices tú, o sea, somos demasiados, ¿sí me explico? Y fue lo que puse precisamente en el mensaje, o sea, que existe la negligencia médica mucho aquí en México, pero ni siquiera es consciente, ¿sí me explico? A veces es nada más, o sea, ni me di cuenta y lo hice, ¿sí? Entonces volvemos al tema de optimizar, volvemos al tema pues, digo, yo lo vi más un poquito a nivel sistema, o sea, como que para que todo funcione bien, tanto en lo tuyo como en lo mío, y poder referir casos y
pues literal hacer un mundo mejor. Sí, esto es bien importante. Algo que yo pienso... En la mañana donde me fui, pero lo traía aquí, lo tenía que decir, o sea... Sí. Algo que yo pienso con lo que dice Marce es que como profesionistas siempre, o sea, o yo lo puedo hablar desde mi trinchera, siempre voy a requerir apoyo de otros profesionistas. Sí. O sea, se cuenta, mi participación como abogada en un asunto... Yo no puedo solucionar un asunto si yo no tengo, por ejemplo, a un psicólogo hablando de un asunto como estos que hemos hablado, que nos hemos enfocado un poquito más en un tema tal vez de violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia. Yo requiero un psicólogo. O sea, ¿por qué? Porque yo requiero que un psicólogo evalúe a mi víctima. Yo requiero que un psicólogo me diga si tiene un daño psicológico, si ese daño psicológico fue por los hechos que se denuncian, si obviamente esa persona también se encuentra ubicada en tiempo, espacio, persona. Y algo muy importante que veo muchísimo en esos dictámenes que son más de instituciones públicas es ¿qué requiere la víctima para obtener como esta reparación del daño? Porque eso es lo que busca al final de cuentas el proceso penal, ¿no? O sea, que esa víctima del delito tenga una reparación. Y ustedes como psicólogos lo deben de saber, muchas veces nos encontramos con dictámenes, por ejemplo, en donde las psicólogas dicen, no, pues requiere 6 meses de terapia psicológica, requiere 1 año. Y yo como abogada me he puesto a cuestionar mucho y ya hay de hecho también criterios internacionales de la corte en donde te dicen, a ver, tú no puedes definir en cuánto tiempo una víctima va a estar mejor, en cuánto tiempo una víctima va a poder como resarcir el daño. Realmente tiene que ser algo abierto y proyectivo, que creo que es el término de la psicología correcto para utilizarse. Tiene que ser algo abierto y proyectivo porque no puedes delimitar a la víctima de que en 1 año de terapia ya va a estar bien. Claro. ¿Me explico? Y volvemos también a lo mismo, de bueno, pues qué atención se le está dando a la víctima. Eso es una atención cada 15 días, cada semana, es un tema muy, muy amplio. Pero lo que iba es que siempre necesitas el apoyo de otros profesionistas. Sí. Entonces yo, por ejemplo, me apoyo muchísimo con psicólogos, y ya viéndolo en un ámbito ya un poquito más patrimonial, pues me puedo apoyar también de contadores, dependiendo el asunto que estés viendo, ¿no? Pero hablando de esto que estamos ahorita comentando, pues digo, creo que está increíble que a veces se pueda hacer como esta sinergia entre abogado y psicólogo, porque en muchas ocasiones llegan las víctimas y también hay un miedo a denunciar. O no miedo, hay un sesgo a denunciar increíble porque la gente ya no cree en las instituciones. O sea, se ha perdido mucho también el hecho de que ¿para qué denuncio? Pues ¿para qué denuncio si ni le van a hacer nada? Y realmente a veces es pues la falta como de conocimiento de que es que pues alguien te puede asesorar, o sea, una persona que esté comprometida con tu asunto puede llevarlo realmente y puedes darle seguimiento. Y hay mucha gente que dice, no me importa el dinero, yo lo que quiero es... no sé, que pague de esta manera, yo lo que quiero es que esto se remedie de esta manera, pero sí, es muy importante la sinergia con los psicólogos en este caso o con otros profesionistas porque se requieren los asuntos. Claro, con médicos, con lo que sea en nuestro caso. Con médicos, claro. Pues sí, sobre todo por los dictámenes y todo eso, a lo mejor también tú lo necesitas. Pero por ejemplo, me pasó ahorita en la mañana con una paciente que venía referida de otra psicóloga con el concepto de, pues, tienes que mandarla al psiquiatra, ¿no? Y fue como, híjole, o sea, a ver, espera, o sea, sí, pero es la primera vez que la veo, ¿cómo le voy a hacer eso? O sea, es un abanico de cosas, ¿no? Entonces, entramos otra psicóloga y yo, su terapeuta y yo, entonces le empiezo a hacer como las preguntas, la entrevista clínica inicial para ver si tiene sintomatología, etcétera, y poderlo mandar, ¿no? Entonces, se hizo estudios, demás, se los mandé al médico, el médico me pasó sus comentarios, lo que sea. Y ya, pero sí me explico, o sea, yo no soy especialista en el tema médico, me asesoré y tuve una base para yo poderle decir a mi paciente, oye, ¿sabes qué? Todavía no es necesario ir con el médico porque tus estudios están bien y van acorde a tu sintomatología, ¿no? Entonces no lo creo tan necesario, vamos a darle una segunda oportunidad a la cognición, que yo siempre se los digo a los psicólogos, y ya si no, pues ya referimos con el médico. Entonces creo que sí es como un tratamiento multidisciplinario, o sea, un tratamiento integral que de verdad involucre todo. Sí, definitivamente. 100%. Sí, es muy importante, o sea, trabajar en sinergia. Qué fregón lo que haces, la verdad estoy de que ni sé qué decir, de verdad que siempre me la paso hablando y como que más, pero
Pues no sé, siento que son muchos temas, como que tengo muchas preguntas, pero ni sé, ni sé qué decir, no sé. A mí se me hizo súper interesante lo que Sí. mencionabas ahorita de que la gente no cree en las denuncias, ¿no? Y o sea, conociendo como que la cifra negra de los delitos, pues los que no se denuncian, que es como que el 93%, o sea, si de por sí sentimos que estamos rebasados en delitos o en delincuencia, todavía tenemos 93% que las autoridades no conocen porque no se denuncian, ¿no? ¿Tú qué crees que faltaría aquí como para que la gente crea en la denuncia, que se atreva a denunciar, que confíe en sus autoridades? Claro. Yo creo que deberíamos de visibilizar mucho como estas herramientas que pudieran tener. Por ejemplo, creo que hay mucha gente que no denuncia, pero porque también no tiene conocimiento de hasta dónde pudiera llegar su denuncia. O sea, por ejemplo, hay gente que vive algo, o sea, no necesita ser víctima de un abuso sexual, por ejemplo, para ya ser víctima de algún delito, no sé. Vivo algo de acoso, vivo algo de violencia digital, y hay mucha gente que no denuncia porque no son conscientes de que esta conducta puede ser castigada. ¿Me explico? Entonces yo creo que necesitamos mucha información. O sea, yo creo que la gente tiene que conocer, pues, qué puede ser un delito y qué no puede ser un delito, ¿no? Yo lo estaba pensando, es justo eso que estás diciendo, yo lo estaba pensando como psicoeducación propiamente, Fer. O sea, imagínate que psicoeduquemos a todos, no, porque, por ejemplo, si es mi personalidad que X, yo lo gestiono y por eso no denuncio, pues, ¿sabes? Pero es que no es tu personalidad, es un proceso institucional. O sea, si tú vives esta situación, pues tú denuncias y tú vives este proceso, ¿no? Siento que eso es lo que hay que psicoeducar a las personas. O sea, no es como que, bueno, si yo lo puedo gestionar no pasa nada. No, se está haciendo un daño psicológico, nada más que no te estás dando cuenta ahorita. Eso va a rebotar en años, ¿sí me explico? Claro. Entonces, ala. Sí, o sea, yo creo que eso sería una cuestión muy importante, o sea, que también la gente haga consciente lo inconsciente. A ver, esta conducta me está generando a mí un perjuicio y esto es un delito, no es un delito. Entonces, pero también yéndonos más allá, por ejemplo, en el tema de las instituciones y en el tema de los servidores que sabemos que han perdido mucha credibilidad, yo creo que hace falta y lo digo con muchísimo respeto, hace falta una gran capacitación en estos, por ejemplo, representantes de las víctimas o acusados que son de oficio. O sea, por ejemplo, los asesores jurídicos que representan a las víctimas que no tienen un recurso para contratar a un asesor jurídico particular. Yo creo que hace mucha falta también que todos tengamos como ese compromiso, o sea, que realmente seamos abogados comprometidos. Entiendo que tenemos muchísimos asuntos, pero también creo que ahí, pues bueno, o sea, las instituciones tienen que allegarse de recursos que te permitan tal vez seguir capacitando a tu personal, hacerte de más personal. Estamos rebasados, o sea, realmente Fiscalía, Poder Judicial están rebasados de la carga de trabajo que tienen. Y creo que también las personas, si sintieran un poquito más el apoyo de, oye, es mi abogado de oficio, es mi asesor de oficio y está bien comprometido con el asunto, creo que eso apoya mucho también y les ayuda en la credibilidad, porque me ha tocado, o sea, y se siente muy padre que llegue tu cliente, que llegue una persona y que te diga, oye, gracias porque me has ayudado mucho, oye, estás muy atenta con el asunto. Y creo que eso ayuda porque ellos ven que ejerciendo ese derecho que tienen, pues pueden seguir avanzando y pueden obtener algo, ¿me explico? Se puede como resarcir ese daño. Pero si como prevalece esta ignorancia tal vez de si es una conducta que me perjudica, es un delito o no, y cuando defines que sí es un delito, pero vas a las instituciones y te encuentras con mucha apatía, pues la gente evidentemente dice, ¿para qué me desgasto más? O sea, voy a perder más, ¿sabes? Sí. Voy a perder más definitivamente. Literalmente salud mental para todos, así. O sea, sí, es súper importante. Hace poquito escuchaba un podcast, ahorita lo que mencionas de la parte de que de los abogados de oficio específicamente, que pues muchos acusados tal vez pierden la credibilidad en ellos, porque hace poco escuchaba un podcast en donde un chavo estaba contando su experiencia propia. Estuvo en un reclusorio, no me acuerdo cuánto tiempo, la verdad, pero que él decía de que es que de repente como que mi abogada llegaba y, oye, pues las pruebas y esto, y no, es que no me dio tiempo, y ¿cómo que no te dio tiempo? Y no, mira, tú declárate culpable y ya, de que mira, así te vamos a reducir la pena. ¿Cómo que van a reducir la pena si se supone que me están dando este abogado para que no llegue porque soy inocente y por qué? O sea,
¿por qué me tengo que declarar culpable? Y era de que, bueno, mira, si te declaras culpable de que podemos meter un amparo y no pasa nada y luego vemos como que borramos ese manchón en tu historial y era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo ¿qué puede me estás pasar diciendo, eso? no? Pero sí, precisamente porque, y era como que, oye, pues es que ya está la hora y ya me tengo que ir a otro juzgado y a ver a otro acusado, o Sí. llegan en fila y te traen los 15 tomos, bueno, ahorita ya no se maneja tanta papelería, pero me ha tocado ver, y no está mal, digo, lo respeto muchísimo, tienen también una labor muy increíble los defensores públicos, pero me ha tocado que a veces voy a los centros de reinserción, por ejemplo, aquí al de Apodaca, y pues yo estoy esperando a mi PPL, que es persona privada de la libertad, ese es el término correcto para llamarles, no criminal, no no, o sea, PPL, persona privada de la libertad. Y me ha tocado ver que llegan, por ejemplo, también los defensores y pues tienen como a 5, 10 acusados, 10 PPLs esperando, ¿no? Ay, no está mal, digo, es mucho trabajo el que tienen, que bueno que vayan a verlos, pero esto que menciona Fer es súper común. De hecho, el asunto que les comenté del juicio que he estado llevando, sin dar detalles específicos, porque obviamente tenemos también secretos, ustedes lo saben como psicólogas, pero el asunto llegó un momento en el que yo no lo presencié, creo que la familia del señor que represento sí lo vivieron. La autoridad le dijo, pues mira, ¿quieres avanzar en el asunto? Igual, pues declárate culpable. Pues, o sea, nos vamos por un procedimiento abreviado, podemos ver estas opciones y declárate culpable. Y la familia es, ¿por qué? O sea, el señor dijo, se lo plantearon y el señor fue, ¿por qué voy a aceptar que abusé de una persona cuando no lo hice? Me explico, pero muchas veces volvemos a lo mismo, tienen esta carga excesiva de trabajo y ojo, hay algo súper importante también en el sistema de justicia que yo no comparto y son las estadísticas. Okay. Hagan de cuenta que las estadísticas, por ejemplo, importan mucho. No sé, yo soy ministro público y yo por estadística en esta semana tengo que imputar a tantas personas o tengo que archivar tantos asuntos. Entonces, ahí es cuando digo, oye, ¿y mi carpeta por qué está archivada? Ah, porque falta elementos. Y te traje estas pruebas y si no hay pruebas, pues tú también puedes investigar. Ah, bueno, es que era estadística, déjame te la reactivo. Oye, en mi caso no es un número nada más, o sea, ¿cómo que por estadística me lo archivas? ¿Cómo que por estadística me declaras una opinión de no ejercicio? ¿Dónde estamos parados? O sea, entonces creo que son cuestiones que se tienen que cambiar desde las instituciones, o sea, esta manera en la que trabajan, yo no la comparto, digo, al final ellos tienen como su criterio y el por qué lo están realizando, sí, claro. Pero sí, o sea, definitivamente creo que eso es muy importante, creo que es un gran ejemplo el que pones y ahí es donde importa la participación del abogado, ¿no? Claro que nosotros cuando llegó este asunto, por ejemplo, en ningún momento fue, sí, acepta tu responsabilidad y que en vez de 40 te den, no sé, 20 años, 15 años, no sé. No, porque si el señor realmente no lo hizo, o sea, si tú tienes los elementos, pues trabaja tu asunto, estúdialo, llega a un juicio y demuéstrale al tribunal que hay una duda y que no se le va, que tienes pruebas y que no lo vas a condenar. Pero es algo muy común. ¿Y en qué terminó ese asunto de ese chavo? ¿Qué fue lo que dijo? Sí pudo salir, pero sí pasó creo que un año en un centro de reinserción social, igual. Entonces, pero, o sea, sí, al final pues fue él estaba muy enojado diciendo que, ay, pues es que mejor yo me hubiera, o sea, ¿para qué contrato me pone un abogado si pues yo mejor llego y digo, pues sí, soy culpable y ya solo me dejan un año y medio en la cárcel? No, pero sin abogado también pasa eso. No, o sea, ellos deben de tener siempre sí. Una persona. Sí, él era como que esa era su perspectiva, ¿sabes? Como, ¿para qué lo tengo? ¿Para qué lo tengo? Exacto, de que eso lo puedo haber hecho yo, decía él, ¿no? Pero desde pues este enojo de no estar haciendo como que el trabajo que le correspondería hacer conmigo. Claro. Y también pues entiende como que esa parte, ¿no? Sí, es lamentable la verdad, porque a veces lo vemos o lo ven como pues un caso más, pero pues no, o sea, realmente yo creo que los abogados que son de oficio tienen este compromiso y conozco unos muy brillantes, o sea, realmente sí te puedo decir nombres de abogados defensores de oficio, defensores públicos muy brillantes, muy capacitados, muy comprometidos, o sea, me he capacitado yo con abogados que forman parte de la Defensoría Pública y que son abogados que están al día con las técnicas de litigación y con los cursos,
conozco muchos, hay muchos abogados muy brillantes, porque también no nada más hay que verlo en el tema público, también hay abogados que son particulares y que pueden hacer lo mismo. Como en todo, ¿no? Y también depende mucho de qué tanto disfrutes y te guste tu trabajo. Claro, nada más es un tema de, es que si es privado o no privado. No, realmente el buen trabajo o no trabajo bien realizado se puede hacer desde esa trinchera como esta, porque también hay abogados particulares que de verdad, he tenido asuntos en donde no, pues es que me llegué y me pidió mi número y me dijo que tanto y le di el dinero y me anotó su número en una servilleta y ya no volví a saber del abogado. Y esta persona tiene a su familiar en el centro de reinserción y pues el abogado ya se desapareció y ya cobró, entonces dices, ¿cómo puede ser posible? Pero pasa, hay abogados particulares también. Claro. Oye, Lizy, regresando un poquito a lo que decías de lo de bien fuerte de lo de las estadísticas, ¿no? De que ministerios públicos es de que, bueno, tengo que imputar a tantos y archivar tantos, ¿no? Y creo que esto pasa demasiado, o sea, muchas veces también es como de la parte desde quiero conservar mi trabajo, ¿no? Y está bien fuerte como que tener que cumplir solo con estos números tan fríos y no te das cuenta de como que el impacto que puede tener. Pero pasa en todos los niveles, siento, ¿no? O sea, hasta en la calle, por ejemplo. Me acordé muchísimo de una vez una experiencia que tuve, que veníamos en carretera con mi familia y haz de cuenta que pues era una autopista, ¿no? Y pues la gente corre bastante en las autopistas. Y carros que nos rebasaban y pues iban súper fuerte y de repente nos paran a nosotros, que veníamos, ponte sí, tal vez malamente 20 kilómetros más arriba del excedente del límite de velocidad. Pero nos paran y pues dijimos como, ¿pero por qué nos paran a nosotros? Acaban de pasar 20 carros adelante que, o sea, de verdad, ¿qué onda? Y no, jefe, es que mire, que fíjese que tengo que cumplir de que con tantas multas al día, de que pues discúlpeme, literalmente nos dijeron eso. Sí. Tenemos que cumplir con tantas multas al día y pues les tocó la mala suerte, una disculpa. Pero pues nos podemos arreglar porque la multa son de 5,000, 6,000 pesos, pero pues si nos arreglamos aquí, y fue como... Pero pues si te arreglas no tienes una multa, o sea, no exacto. entiendo. Claro, de que te está diciendo. Sí, o sea, también se contradice, pero... Está bien incongruente. Sí, claro, ¿no? Pero es que tengo que pagar tanto, sí, discúlpeme, que... Y fue que, o sea, ¿cómo que tienes que pagar cuánto? Que es que si no pierdo mi trabajo, literalmente. Y está bien fuerte que eso también pase como que en niveles en donde no estás decidiendo si dejas o no que un carro se exceda tanto el límite de velocidad, ¿no? Sí. Estás decidiendo el destino de una persona. Está bien cañón. Pero fíjate, si lo veo desde esta perspectiva, o sea, yo diría, el tema de las estadísticas, por ejemplo, yo lo veo, puede ser bueno o no bueno, dependiendo de si la autoridad lo hace consciente. O sea, de alguna manera creo que también puede ser acertado que, como tienen tanta carga de trabajo, que también les estén diciendo, oye, en esta semana, pues, tienes que judicializar tantas, o sea, pide audiencias de tantas, imputa tantas, o archiva tantas. Ok, o sea, no lo veo mal, pero si también el servidor, pues, se sienta y analiza, a ver, esta carpeta fue una denuncia que se presentó por, no sé, pelea de vecinos y que nunca le dieron trámite, que realmente nada más fue para molestar. No hay nada, está desde el 2017, nunca han venido, pues lo archivo, ¿sabes? Okay. Y me quito. Entonces, ahí, viéndolos de esa perspectiva, porque no quiero decir que la estadística es mal, no, realmente puede ser buena si se realiza de manera consciente, pero tienen demasiado trabajo, no justifico tampoco, pero hay una carga excesiva de trabajo, y hay poco personal, entonces creo que esto también a veces los priva un poquito de hacerlo de manera consciente, porque si te pones a verlo desde esta perspectiva es, bueno, pues tengo mi carpeta ya lista, ya tiene pruebas, y si me la judicializan por estadística, pues está excelente, y el fiscal ya se siente con el compromiso de que tengo que llegar a este número, pero déjame ver si esta está lista, y si está lista, pues se va dentro del número que tengo que cumplir. Pero si nada más archivas por archivar o imputas por imputar y no hay nada, pues ahí es cuando se tiene ese conflicto, ¿no? Ya. Realmente. Wow. Qué interesante. Sí, es algo muy común. Hablamos de un chorro de cosas, la verdad es que no pensé que fuera a salir tanto y te digo que me quedo como que con muchas cosas, como que mi mente se va y hasta les voy a confesar que cambió mi estado de ánimo, o sea, como que me siento hasta más triste, como que todo lo que hablamos, siento que hay mucho que hacer, o sea, siento que hay como muchas cosas que hacer, tanto en el tema de salud, en el tema de, ¿cómo lo puedo decir? En el tema legal, en el tema legal, de atención a víctimas, ajá. O sea, creo que es algo que se tiene que solucionar, pero desde, ¿sabes? Como todo el sistema, ¿no? Y ahorita estaba como que pensando
Y yo decía, pues, si desde la escuela lo enseñas, si educas desde aquí, pues igual y digo, a lo mejor y no todos, ¿verdad? Porque no hay totalidades en la vida, pero pues a lo mejor puedes ayudar un poquito más, ¿verdad? Que detectarlo ya cuando está en adulto, ¿verdad? Haciendo estas cosas de la multa, por ejemplo. Sí. O sea, pues educa desde chiquito, ¿no? Para que tengas otros pensamientos, otra forma de pensar. Entonces, ay, qué padre, no sé, hablar contigo, tener personas como tú. Siento que hace falta mucho eso, muchas personas humanas, y creo que puedo resumir en eso esta plática, o sea, que al final pues eres abogado, eres psicólogo, eres médico, lo que quieras ser, pero que tengas este sentido humano y que quieras ayudar y que quieras, que te guste tu profesión, pues siempre lo vas a hacer bien, ¿sí me explico? Sí. Entonces, y bueno, principalmente que tengas buena salud mental para poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, ay, qué padre tenerte. Muchas gracias, de verdad, por contarnos toda tu historia y pues bueno, sí, psicología para todos, psicoterapia para todos, literal. Seas abogado, psicólogo o demás. Sí, yo creo que sí es algo, y también me quedo con eso, creo que sí, y uno de mis últimos mensajes que yo quisiera transmitir es eso, ¿no? Hablando desde esta trinchera sería como... Hay que romper tal vez con ese sesgo de soy abogado y tengo que ser frío. Y más si estoy en esta materia, por ejemplo. O también materia familiar. En materia familiar pues también es muchas cosas de menores, separaciones, etc. Yo creo que yo quisiera dar como ese mensaje final. O sea, el hecho, antes de ser abogado, antes de ser psicólogo, médico, arquitecto, lo que sea, pues eres persona, somos seres humanos. Y evidentemente nuestra salud mental es muy importante, porque de hecho hay hasta un estudio, ¿no? Que te habla como de la inteligencia racional y emocional, y la emocional está de que en un 80, si no me equivoco, o algo así, y la racional es mucho menor, o va más o menos en esos rangos, y pues la emocional es toda esta de la que hemos platicado. Entonces yo creo que por último daría como este mensaje a mis colegas. O sea, colegas, no, hay que romper como con esta creencia que tenemos de que tenemos que ser fríos. No, la salud mental es súper importante, igual que la física, igual que otro tipo de cuidados que debemos de tener. Y con el tema de víctimas y también personas que son investigadas, porque no nada más quisiera como que se centrara en víctimas, no, también en personas que han sido acusadas de un delito, porque hay muchas personas que están en los centros de manera injusta. Realmente sí hay mucha gente que está privada de su libertad por algo que no cometió, o gente que también ha cometido una conducta, pero bueno, ha logrado como reflexionar o está trabajando en este tema de reinserción social. Entonces, sí, yo quisiera como transmitir el mensaje de tratemos de romper esta creencia de que si no tenemos esta asesoría legal o si no denunciamos nada va a cambiar. Creo que es como el primer paso. Creo que es importante tener como una red de apoyo, y ustedes para mí son un gran ejemplo, o sea, que hagan este tipo de videos, que tengan ese tipo de plataformas, y que esto, por ejemplo, se transmite en las redes sociales, pues estamos a un clic de todo. Entonces, puede que este mensaje le llegue hoy a una persona que necesita apoyo psicológico, a una persona que hace años vivió un abuso y nunca hizo nada de manera legal. Entonces, yo creo que me quedo con eso. O sea, quiero compartir que, obviamente, estoy también a disposición de su asociación, de la gente, de todas las personas que les manden un mensaje. Oye, puedo dar una asesoría sin costos a esas personas que tengan duda de, oye, ¿qué hago aquí? No sé si denunciar. O sea, cuenten conmigo. Creo que es algo que se puede hacer. Y pues bueno, me quedo con ese mensaje y agradecerles también el tiempo. De verdad cambió mi perspectiva de los abogados esta plática. O sea, digo, obviamente ya había trabajado contigo y digo, todo, ya había visto lo buena persona que eres, pero como que ahorita entrando un poquito en esto, no sé, me hace tener como mucha esperanza de que podemos hacer algo. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy y gracias por el apoyo. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Cuando quieras, eres bienvenida aquí. Muy bien. Sí, porque hay un chorro de temas. Sí, demasiado. Temas que no hemos comentado, pero hay un chorro de temas: violencia digital, acoso sexual. Lo digital ahorita es un boom porque se pelea mucho con el tema de mi derecho de libertad de expresión. Ya hay mucha gente que la figura esta, soy influencer y puedo atacar a no sé quién. Entonces es un tema muy interesante, pero bueno, lo podemos dejar para otra sesión. Sí, claro que sí, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo, Fer. Pues nada más agradecer, y estuvo súper interesante, como le decías, es que me encantan la verdad estos temas, soy muy apasionada. Fer, entonces yo podría aquí echarme 3 horas más sin problema y preguntando, y me encanta tratar de esto, muchas gracias. Sí, de verdad, muchas gracias, y pues bueno, gracias ojalá que esto llegue a muchísimas personas.
Y te esperamos para el capítulo 2 Claro que de la temporada 2 con Elisa. Y bueno, no sé dónde te podemos encontrar. Puedo red dar social sí, puedo dar mi red social y mi correo electrónico si ustedes quieren. Hay gente que tal vez dice yo no tengo red social, yo soy más de correo. Mi correo electrónico es mecampos@estudiolegal.mx y me pueden encontrar en Instagram como Elisa con S, C, L y guión bajo. Ay, perfecto. Pues ya lo tienen. Excelente. Y a nosotros pues ya saben también, Manos por Sonrisas. Y no se les olvide donar. Gracias. Gracias. Gracias.